La iglesia no es un edificio y esta es nuestra oportunidad para demostrarlo. Conéctate, comparte y bendice. Centro Cristiano Pentecostal, en Cristo hay paz. Un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bueno estar una vez más junto a todos ustedes. Recuerden que estamos unidos sin estar reunidos. Hoy en nuestro estudio, en Restaurando el Sistema, redescubriendo las verdades del Evangelio en el Evangelio de Juan, en el Evangelio según San Juan. Vamos por el capítulo 5 y yo les voy a invitar a abrir sus Biblias en el capítulo 5 y a pedirle al Señor que en el nombre de Cristo Jesús esta noche pueda hablarnos y podamos ser establecidos en las verdades del Evangelio. Señor, gracias por tu amor y tu paz, donde sea que nos encontremos, Señor. Que esta palabra lleve vida y lleve vida en abundancia a la vida de cada uno, Señor. A la vida de cada uno de los que te aman y de los que buscan tu nombre. Ayúdanos a seguir adelante y en esta hora difícil, en esta hora de confusión, Señor, que está viviendo el mundo. Te suplicamos que tus hijos nos mantengamos firmes en ti, firmes en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, seguimos acá en el capítulo 5 del Evangelio de Juan y encontramos a Jesús una vez más en Jerusalén. En esta ocasión Jesús va a un estanque, el estanque de Betesda, en donde dice la palabra que se reunían multitud de enfermos, cojos, enfermos, que esperaban ¿qué? Que esperaban que el agua se moviera en el estanque de Betesda porque había una creencia. Eso era una creencia que era una superstición del pueblo. Se creía que de tanto en tanto bajaba un ángel y movía las aguas ahí en el estanque de Betesda y quien llegara primero allí pues era sanado. Bueno, eso es algo así como nuestras aguas termales, ¿verdad? Que aquí gozamos de aguas termales en diferentes lugares del país. Y dice la gente que esas aguas son milagrosas, que quien vaya y se hace un tratamiento con esas aguas, bueno, sale renovado, sale restaurado. En realidad, eso tiene parte de verdad, pero no es necesariamente toda la verdad. Ahora, lo que pasaba acá, más que las aguas fuesen milagrosas, porque no es que esas aguas tuvieran algún poder, era una creencia que se había establecido desde generaciones antiguas y era una creencia que había pasado de generación a generación y la gente pensaba que quien llegase primero ahí pues era sanado. Quizás 1, 2 o 3 o 4 veces había sucedido algo así, pero no solamente se debía a las aguas, se debía quizás a otros asuntos, a otros factores que no necesariamente era que las aguas eran milagrosas. Ahora, el Evangelio de Juan registra simplemente la idea que tenía el pueblo, el pensamiento del común. Y es lo que registra allí. Allí había entonces un enfermo, ¿verdad?, con el que Jesús se encuentra. Y es tan importante este encuentro. Yo no creo que Jesús allí hubiese sanado solo a este hombre. Pero solo a este hombre, o solo de este hombre, se registra en el Evangelio de Juan, porque quiere enseñarnos y quiere darnos unas importantes lecciones acerca de qué, acerca de nuestra fe, de mantener firme nuestra fe en el personaje correcto y en la fe correcta. Porque la mayoría de la gente allí lo que tenía era fe en las aguas y fe en las diferentes creencias que habían de generación en generación. Pero el Señor y Juan, ¿verdad?, dirigido por el Espíritu Santo dirige a Juan, el evangelista, para que escriba esta historia y escriba esta señal que encontramos también en el Evangelio de Juan. Recuerde que Juan habla no de milagros, sino de señales. Señales que vienen a ser una evidencia de que algo ha cambiado en el mundo.
Y es lo que el Evangelio de Juan quiere enseñarnos. Algo con la venida de Cristo cambió radicalmente en el mundo. Lo mismo que sucede que cuando Cristo llega a tu vida, cambia radicalmente tu vida. Lo mismo que vamos a ver en la historia de este paralítico por 38 años. Estaba enfermo. Dice aquí el verso 5, si tú lo puedes leer conmigo, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y la primera cosa que nosotros tenemos que entender para poder recibir un milagro, para poder recibir una sanidad, para poder recibir la vida plena que el Señor tiene para cada uno de los seres humanos es querer. ¿Quieres? ¿Quieres que Cristo cambie tu vida? ¿Quieres ser sano en esta ocasión? El Señor está dispuesto a buscar a todos y ayudar a todos. Pero el ser humano tiene una responsabilidad de elegir querer o no, y es lo que nos va a enseñar esta señal. Por supuesto, el enfermo sabemos que no le dice de una vez, fíjense, el enfermo no le dice de una vez, sí, yo quiero ser sano, que es la respuesta que uno esperaría. ¿Quieres ser sano? Sí, quiero ser sano. No. El enfermo, fíjese lo que responde en el verso 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Fíjense que él le da una excusa. Él no le dice, sí, yo quiero ser sano. Primero, porque él tenía allí 38 años enfermo. Quizás nosotros podemos pensar en alguien que ha perdido ya la esperanza, porque la respuesta que le da a Jesús es una respuesta de alguien que ya no tiene a dónde ir, ya no tiene esperanza. Mira, Señor, yo tengo 38 años acá y cada vez que se mueve el agua no tengo quien me ayude. Excusas, pero era una excusa válida. Y todos tenemos una excusa válida para estar en nuestro dolor, para estar en nuestra situación difícil. Las excusas son válidas y son reales. Pero, ¿qué pasa cuando te encuentras con Jesús o cuando Jesús viene a tu encuentro? Yo sé que todo ser humano, una vez en su vida y más de una vez en su vida va a tener un encuentro con Jesús o va a tener una experiencia con Dios, porque el Señor no es injusto. El Señor vino a dar su vida por todos los hombres y todos los seres humanos van a tener oportunidad de decidir querer o no querer. Eso es lo importante y eso es lo que tenemos que entender. Y una de las cosas por las que tenemos que orar por la gente, Señor, que cuando ellos, cada uno de los seres humanos a quienes les prediquemos, puedan sentir el toque de tu llamado, que ellos puedan decidir seguirte. Eso es tan importante porque la gente tiene muchas excusas. Ahora, particularmente con este hombre, el Señor le hace esta pregunta porque el Señor quiere escuchar sus excusas y quiere hacerle ver que esas excusas cuando se encuentra con Jesús ya no son válidas. Las excusas cuando te encuentras con Jesús no son válidas. Las excusas para no salir adelante. Porque un encuentro con Jesús rompe toda estructura y rompe toda excusa. Y en esta noche yo oro para que toda excusa que no te permita avanzar, toda excusa que no te permita recibir lo que Dios tiene para tu vida, pues se rompa en el nombre de Cristo Jesús. Y puedas tener un encuentro cara a cara con Cristo. Amén. Es tan importante entenderlo. Ahora, él da la excusa y Jesús le dijo en el verso 8, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Ahora, a partir de acá, pues vamos a tratar otro tema
y vamos a tratar otra situación. Pero lo importante hasta acá es entender, el Señor va a encontrarse con cada ser humano. El Señor va a ir en busca de cada ser humano porque Él murió por cada ser humano. Ahora depende de cada ser humano atender su llamado o no. A todos el Señor, antes de su venida o antes de que las personas mueran, ¿verdad? Porque hay un día en que todos los seres humanos vamos a partir de esta tierra. Dios va a ir a tu encuentro, Jesús va a ir a tu encuentro. Señor, en el nombre de Cristo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te suplicamos que a todas aquellas personas que tú llamas, que tú atraes, que tú, Señor, de cualquier forma le has mostrado el camino, que ellas no pongan excusa y que reciban a Jesús como único y suficiente Salvador. Es una de las oraciones que no podemos descuidar. Y la otra cosa, que cada uno, amén, reciba el milagro que está esperando. ¿Quieres ser sano? Sí. Dile al Señor sí. No le des excusas, dile sí. Y mantente firme porque el Señor hará el milagro que estás esperando, pero conforme a su propósito y a su voluntad. Recuerda, nunca olvides, no podemos mientras avanzamos en la enseñanza, en el aprendizaje, no podemos olvidar lo que ya hemos aprendido. Todo en nuestras vidas tiene un plan y un propósito. Y a veces tenemos que pasar cosas duras, cosas difíciles, porque todo eso nos enseña, ¿verdad? Para seguir adelante en el propósito o para cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros. Así que adelante y entendamos que esta señal nos indica Jesús se encuentra con cada ser humano, pero depende de cada ser humano dejar las excusas atrás y seguir a Jesús y obedecer la palabra de Jesús. La palabra acá fue levántate, toma tu lecho y anda. El hombre se levantó y fue sanado y se levantó. Ok, ahora el evangelista introduce otra situación, otro problema. Ya el milagro fue realizado. Jesús obra milagros y debemos seguir creyendo, amén, y confesando y declarando sanidad en cada cuerpo, en cada vida. En el verso 10 sigue diciendo, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y aquel que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Fíjense, hasta acá este hombre no sabe quién le ha sanado. No entiende, no sabe. Lo único que él sabe es que el que le sanó le dijo, toma tu lecho y vete, y él obedeció. Qué bueno sería, qué bueno sería que cada persona en su encuentro con Jesús, cuando Jesús obra un milagro en su vida, pues simplemente decida, sin excusas, decida obedecer la palabra de Jesús. Porque muchos reciben milagros de Cristo y cuando reciben el milagro se olvidan de Jesús y no hacen lo que Jesús les dice. Cuando recibas un milagro del Señor, cuando recibas un milagro de parte de Dios, ocúpate en obedecer su palabra, aunque no entiendas. Ocúpate de obedecer los mandatos del Señor, aunque no entiendas muy bien cómo es que eso fue realizado. Porque este hombre, ¿verdad? Cuando le preguntaron, recuerden que los judíos, sobre todo los fariseos y aquella gente que creía que solamente guardando la ley de Moisés podían ser salvos, pues ellos, bueno, y en el día de reposo tú estás llevando tu cama ahí donde estabas acostado, tu colchoneta, diríamos ahora, podríamos decir ahora, o tu esterilla donde estabas tirado allí. Tú no sabes que eso no es lícito. O sea, una tontería en relación al milagro que este hombre
había recibido de parte de Jesús. Él le dice, bueno, no interesa, lo que yo hice fue obedecerle al que me había sanado. Pero la historia no se queda acá. Lo interesante de esta historia es que tenemos que entender también que cuando Jesús hace un milagro, Jesús quiere revelarse a la vida de aquel al que le hizo el milagro. Jesús no se queda solamente allí. Siempre hay un paso más allá. Jesús quiere ser Señor de tu vida. Y aquí nosotros vemos en el verso 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, Jesús halló al que había sido sanado. Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Importante enseñanza, importante situación que debemos considerar. El Señor no le dejó simplemente con el milagro, sino que el Señor se le reveló, lo encontró en el templo y se le reveló. Y le dijo algo importante, mira, tú has sido sanado, vete y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué nos hace pensar esta frase? Esta frase nos hace pensar que quizás, probablemente en esa circunstancia o en esta ocasión, el hombre había cometido quizás algún pecado y por eso había quedado postrado. Porque el Señor le dice, vete y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Cuál es la enseñanza que podemos derivar de acá? Bueno, hay algunas personas que están enfermas. Ojo, y quiero aclarar esto, no todas las enfermedades son a consecuencia de un pecado. No, Señor. No todas las personas que están enfermas es porque pecaron. Pero en algunas ocasiones, y que son contadas, hay personas que tienen enfermedad en sus cuerpos, que tienen alguna enfermedad a causa de un pecado cometido. Ahora, esa persona tiene que recapacitar y uno siempre tiene que preguntarle al Señor, Señor, ¿estaré haciendo algo o hice algo que te desagradó? O esta situación es solamente para probar mi fe, que la mayoría de los cristianos que se enferman, hermanos, es eso. Yo creo que es eso, amén. Y así es, pero no podemos negar que hay una realidad que existe. Ahora le dice, vete y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Cuando esas personas reciben sanidad, bueno, en el nombre de Cristo Jesús, tienen que pedirle a Dios que les ayude a no volver a esa vida de pecado, a no volver a ese pasado que te hizo quedar postrado por alguna situación. Yo conozco a alguien y he escuchado de varios testimonios de gente que reconoce que están en alguna situación por el pecado cometido y en alguna situación de enfermedad por un pecado cometido, y las mismas personas reconocen y dicen, es mejor que Dios me deje así, porque así se salva mi alma, aunque mi cuerpo sufra. Claro, no es lo ideal, esa es decisión de esas personas y bueno, es un trato particular de Dios con cada persona, pero esa realidad existe, no es lo ideal. El Señor hace milagros, el Señor quiere sanarte, el Señor quiere levantarte, amén, y quiere restaurar tu cuerpo físico. Claro que sí, pero hay situaciones que no podemos negar. Y siempre nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que sea Él que nos guíe a toda verdad. Cuando vamos a orar por algún enfermo, que el Espíritu Santo nos guíe y que guíe a esa persona. Porque fíjense que es el Señor teniendo un trato particular con ese enfermo. No es que nadie le dijo, Dios mismo se lo reveló. No es que cuando tú vas a orar por un enfermo, entonces ahora vas a empezar a decirle, bueno, seguro que estás en pecado, arrepiéntete. No, lo que tenemos que orar en privado por esa persona es, Señor, si por alguna razón de pecado está postrado, pues revélaselo a ella, revélaselo a él. El Espíritu Santo lo hace. No nos toca a nosotros, le toca al Espíritu Santo. Y Dios hace como Él quiere. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues simplemente orar por esa persona, como dice la Biblia, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y dejarle el resto al Señor.
Amén. Así que Dios nos ayude realmente a discernir estas verdades. Hay enfermedades que pudieron haber sido ocasionadas por un pecado cometido. Que Dios tenga misericordia y que cuando la gente sea restaurada y sanada, amén, se levante, camine hacia el Señor, entregue su vida a Jesucristo y no peque más para que no le venga alguna cosa peor. Y esta parte hay que remarcarla. No tenemos que vivir con miedo por eso, pero es una realidad que no podemos obviar, que no podemos sacar del contexto de la verdad bíblica. En el verso 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía cosas en el día de reposo. Miren, cuando este hombre se encuentra con Jesús, inmediatamente, ¿qué hace él? Él va a testificar. Un verdadero encuentro con Jesús produce eso, que nosotros querramos hablar de Jesús a otras personas porque es lo mejor que ha pasado en nuestras vidas. Un verdadero encuentro con Jesús produce en la persona que ha tenido ese encuentro, pues ese testimonio de vida y testimonio hablado, ir a hablar de Jesús. Importante, que el Señor nos haga a cada uno de nosotros esas personas, amén, que hablen de Cristo con su boca, pero que hablen de Cristo también con sus hechos. Y como siempre hemos recordado y estamos recordando, esta situación es una buena situación para seguir hablando de Jesús, para seguir hablando de la paz que podemos sentir en medio de esta circunstancia difícil, del gozo que podemos tener en medio de esta circunstancia en la que todo el mundo, o muchos, o la mayoría del mundo no sabe qué hacer. Nosotros nos agarramos de nuestro Señor Jesús, porque Él es real, porque en Él hay esperanza. Amén. Así que Dios nos ayude a seguir hacia adelante. Y finalmente Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Entre tanto estemos en el mundo, seguir adelante, cumpliendo la misión que Dios nos ha encargado, predicar el Evangelio, vivir en obediencia a la palabra de Dios y hacer todas las cosas que requiera nuestra vida, nuestra familia, ¿verdad? Las situaciones por las cuales pasamos, a hacer las cosas cotidianas de la vida con una actitud que demuestre quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo. ¿Quiénes somos? La gente de esperanza en este mundo. ¿Quiénes somos? La gente que a pesar de cualquier circunstancia se mantiene firme y se mantiene hacia adelante. ¿Por qué? Porque hemos tenido un verdadero encuentro con Cristo Jesús y es nuestro Señor, es el Espíritu Santo que nos guía toda verdad y el Señor en su gracia y en su amor nos envuelve y nos protege y nos ayuda en toda circunstancia a seguir hacia adelante, amén, hasta el día de su venida. Y entre tanto que estemos en esta tierra, hacia adelante, sin parar hacia adelante. ¿Nos cansamos? Descansamos. El Señor dice: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Amén. La palabra del Señor nos dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se van a fatigar, y siempre hacia adelante, en el nombre de Jesús. Porque mi Padre trabaja, dijo el Señor, y nosotros decimos lo mismo. Porque mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. La obra no ha cesado. El fin no ha llegado. Entre tanto, estamos en esta tierra, seguimos hacia adelante. Así que yo te invito en el nombre de Cristo a tomar fuerzas, a saber que el Señor quiere que dejes toda excusa atrás y camines hacia adelante en su nombre. Que obedezcas su palabra, que hagas lo que Él te dice
y que todas las personas tengan un encuentro con Él, que dejen su vida de pecado para que siguiendo hacia adelante, ¿verdad?, vivan para obedecer a Dios y dejen atrás toda vida de pecado. Y trabajamos y seguimos trabajando como el Señor nos permita y como el Señor lo disponga. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señor, gracias por tu palabra y gracias por la enseñanza que en ella encontramos. En el nombre de Cristo, cuida a cada uno de tus hijos, cuida tu iglesia y que tu iglesia, Señor, se mantenga unida, que tu iglesia se mantenga fervorosa, que tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús se mantenga firme y hacia adelante. Padre Celestial, esperando el día glorioso de tu venida. Señor, oramos por cada uno que pueda estar enfermo y declaramos sanidad y liberación en esta hora. Revélate a la vida de aquellos que no te conocen, Señor, y permite que cada una de nuestras vidas sean un testimonio vivo de que tú existes. Ayúdanos a seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Quiero recordarte que mañana tenemos las clases del Club Bíblico En Cristo Hay Paz y las clases de los jóvenes. Así que sigan firmes y hacia adelante. Y el domingo por este mismo canal te espero con el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Un abrazo. El Señor te guarde. Centro Cristiano Pentecostal. En Cristo Hay Paz. Somos un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Seguimos firmes y adelante porque CCP no se detiene y sigue unido sin estar reunido, porque cada uno gana uno. El Centro Cristiano Pentecostal es una iglesia a la medida de Dios.